es esto? En vez de ir y predicarles a Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que despertar. Estamos dormidos. La iglesia, aunque estaba siendo muerta, la estaban matando, no la detuvo. Pero nosotros, ¿en qué estamos? No predicamos, estamos dormidos. Nada más vivimos por nosotros. Pensamos en mi trabajo. O sea, piensa en tu trabajo. Pero ¿qué estás haciendo en tu trabajo? ¿Estás predicando en tu escuela? ¿Con tus amigos? ¿Estás predicando lo que Dios nos encomendó? Está bien, dice en la Biblia que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Pero tenemos una comisión, que es ir y predicar el evangelio, hacer discípulos. Pero inclusive en tu trabajo lo estás haciendo. Tenemos que despertar, hermanos. Eso a mí me motivó y me dijo: oye, ya despierta, tú estás dormido, te la pasas viendo anime, ¿qué estás haciendo? Y vamos a ver la historia de conversión de Justino. Un día Justino, caminando pensativo en la orilla del mar, se le acercó un anciano, el cual, buscando cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesús de ir y predicar el evangelio. ¿Cuál era el pensamiento de este anciano? No estaba: ay, es que ya estoy viejito y no puedo hacer nada. No. ¿Va, hermano Ismael? Entonces, ¿cuál era su pensamiento? Cumplir lo que nuestro Señor Jesucristo había mandado. Le habló a un Justino pensativo. No había pronunciado muchas palabras el anciano, que logró tocar la cuerda más sensible del corazón de Justino. Le dijo: la filosofía promete lo que no puede dar. Y le dijo que las escrituras encierran todo el consejo de Dios, pero que tenía que pedir su ayuda para poder entenderlo y tener un corazón dispuesto. Entonces, ¿qué es lo que este anciano le dijo? Todo lo que estás buscando se encuentra en las escrituras. Porque se le olvidó a Justino buscar aquí. Había buscado en todo el mundo, pero no había ido a las palabras que Dios le había dejado. Fue entonces cuando se decidió a estudiar perseverantemente las escrituras del Antiguo Testamento. Las profecías le llenaron de admiración. La manera como éstas se cumplieron le convenció de que aquellos hombres que las escribieron habían sido inspirados por Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el libro a una persona? La palabra, ¿verdad? El conocimiento de la palabra de Dios. En realidad, simplemente lo que hizo este anciano fue: el camino es por acá, pero lo que le dio la salvación, lo que lo llevó a Cristo, fue que Justino estudió la palabra de Dios. Y vemos como lo dice el hermano. Nosotros solamente somos: hey, está aquí, porque nosotros no la damos. Es el Espíritu Santo que redarguye. ¿Pero qué redarguye? ¿Cómo el Espíritu Santo redarguye? A través de la palabra de Dios. Entonces, nos damos cuenta que la palabra de Dios, el que él haya estudiado. Yo cuando estaba escuchando cómo fue la conversión de Justino, me acordó la historia de mi papá, que él, leyendo la Biblia, se convirtió. Y eso es lo que estamos estudiando. Ahorita estamos estudiando soteriología en la maestría, y nos damos cuenta que el decir: hermano, repite después de mí, eso nos salva. Que es la palabra de Dios, y que se ve, la salvación se ve a través de el cambio de vida. Porque si tú sigues siendo lo mismo, hermanito, ¿qué cree? No es. Tienes que mostrar fruto de arrepentimiento. Nos damos cuenta, y aquí lo podemos ver, que fue la palabra de Dios lo que convirtió
a Justino. ¿Qué testimonio de eso? Ahí está. Dice más adelante: estas palabras que vamos a leer me impactaron también mucho. Dice: los evangelios lo pusieron en contacto con aquel que pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto lo dice en Juan 14:6. Entonces todo lo que estaba buscando lo encontró en una persona, en Jesús, porque Él pudo responderle a el camino, en la vida, la verdad que Él estaba buscando y que seguía después de esta vida, a través de Jesús y de estas palabras. Pudo oír las palabras de aquel que habló como ningún otro habló, conocer los hechos de aquel que obró como ningún otro obró, leer la vida de aquel que vivió como ningún otro vivió. Las Escrituras le guiaron a Cristo, en quien halló la verdad, la verdadera filosofía. Vamos a Juan 10:9. Alguien que lo encuentre, lo lea, por favor. Juan 10:9. Porque podemos entender cómo es que... Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces, aquí podemos ver cómo Jesús está diciendo: el único que puede dar la salvación, el único en donde puedes encontrar la verdad es a través de mí. Vamos a Salmos 111:10. Porque estos pasajes nos hablan acerca de lo que Justino estaba buscando y que encontró en la Escritura. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que lo practican, todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 1:7, ahí se vuelve a repetir. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, todos esos años que Justino pasó buscando la verdad, la encontró en las Escrituras. Entonces vemos cómo se cumplió el propósito. Ahí podemos ver la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque los que estaban dando testimonio, a quienes se les dio el privilegio de predicar el Evangelio, que fueron los cristianos en ese tiempo, que fueron los mártires, dieron testimonio. Este anciano le dijo: ¿sabes qué? El camino está acá. Y él, escuchando la palabra de Dios, fue que se convirtió. Vemos cómo la plenitud, cómo debe de ser, no como por nuestra falta de testimonio Dios tiene que hacer. Es como debe de ser, dando testimonio, predicando. ¿Sabes qué, hermano? El camino está por acá. Y a través de la Escritura, que podemos ganar a la gente. Pero si nosotros no damos testimonio, nosotros no somos necesarios. Por eso dice: si tú no hablas, la piedra va a hablar. O sea, ahí está Dios diciendo: yo en realidad no te necesito, te doy este privilegio. Si tú no lo quieres usar, voy a usar esto. Pero ¿a quién se le dio el privilegio? A nosotros, hermano. Despierte, despierte, hermano, en el nombre de Jesús. Voy a empezar a hablar como los pentecostales para que fuego. Dice: día tras día se le podían ver en las plazas a Justino rodeado de grupo de personas que le escuchaban ansiosos. Entonces fue convertido, recibió la palabra, ¿y qué hizo? Luego, o sea, hermano, no predicamos en nuestro trabajo, ni a nuestra familia predicamos. Queremos ser pastores.
Qué testimonio. Dice, cumplía así el dicho de Salomón acerca de la sabiduría. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, a la entrada de las puertas da voces. Vamos a ese pasaje de Proverbios 8, del 1 al 21. Ocho del 1 al 21 dice: ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré con cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esta palabra es para nosotros, hermano. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de las sendas del juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y yo llene sus tesoros. Entonces vemos la sabiduría, que es temor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces vemos cómo este personaje fue usado, por eso todo su caminar, para que él estuviera predicando. Así era uno de los instrumentos poderosos en las manos del Señor, para hacer llegar a las multitudes el conocimiento del Evangelio. Como nos decía la visión el hermano John de Jesús en Redes, usar lo que tenemos para predicar el Evangelio. Sea que de esas miles de publicaciones que subimos, aunque sea uno, y aunque fuere uno, vale la pena. ¿Por qué? Porque fue alcanzado a Cristo. Tal vez no venga a esta iglesia, pero uno. Dice la Biblia que por uno que se arrepiente, ¿qué hay? Imagínense millones de Pastor Oscar acá. Se salvó este Juanito, ¿no? Los millones de mi abuelo Cruz. ¡Venga, venga! ¡Sí se pudo! O sea, hermano, por uno hay tal fiesta que tenemos que hacer nuestra chamba. Por eso, hermano, tenemos que salir de aquí con fuego. O sea, ellos tenían partes, algunas de las cartas de los apóstoles. Nosotros las tenemos todas. Tenemos todo el compendio de los libros, de las epístolas, de todo. Y no predicamos, hermano, todo. O sea, sí publico memes, pero también palabra. O sea, historias, no nada más escuchen mi rola, sino ahí te va este versículo, ¿no? O frases motivadoras en WhatsApp. No, ahí te va una palabra de Dios. Solamente en Cristo está el camino, la verdad y la vida. O no nada más comparto recetas de cocina o X fotos de carros. Hermanos, más allá, tenemos que usar lo que tenemos.
predicar el evangelio, usar lo que tenemos. Como dice algunos comentarios del pastor Oscar, de mi papá, si el apóstol Pablo hubiera tenido el internet, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué no hubiera hecho? O sea, hermano, no se pase, como dice el pastor Oscar, no te pases. Hermano, tenemos mucho más, pero estamos en la hueva. Nos dormimos como ahorita. Dice, el mayor de los apologistas de este periodo, cuyos trabajos aún se conservan, es Justo Mártir. Por eso su caminar, por eso su camino antes de Cristo. ¿Sí ya se lo digo? Justino, por eso, ¿no? Justo. Es lo mismo, nada más que en diminutivo. Justin Bieber. Entonces, todo lo que vivió para lo que él fue. Entonces, hermano, todo lo que esté pasando en nuestras vidas es para lo que vas a hacer un día. No sabemos qué. Algunos sí, Dios les ha dado visiones. A mí no. Pero pues yo sigo, como el apóstol Pablo. No lo veo porque soy humano, porque soy limitado, pero yo sigo en fe. No sé, a lo mejor es nada más ya para predicarle a uno, pero ese fue mi propósito y no me importa, porque de todos modos, si yo le prediqué a uno y el pastor le predicó a 20,000, allá arriba, ¿qué nos dirán? Buen siervo fiel a los dos. Entonces, hermano, dice, de él poseemos 2 apologías dirigidas a Antonio Pío, emperador romano del año 1038 al 1061 después de Cristo, y al Senado romano en el año 1500 después de Cristo, y el diálogo con Trijón, un judío escritor. Y vamos a ver rápidamente esas 3 apologías, que le digo que no era una plática así como nosotros, ¿no? No, es que Dios no existe y acá. No, eran documentos escritos. Las 3 apologías. La número 1 es una pieza argumentativa concebida noblemente y admirablemente presentada. Entonces, por eso fue su caminar. Tenía que ser alguien estudiado, porque estas apologías tenían que ser gramáticamente bien estructuradas. Y dice, esta primera apología consta de 3 partes. La primera, refuta los cargos hechos contra los cristianos. La segunda parte de esta apología, prueba la verdad de la religión cristiana. Y la tercera, explica la naturaleza del culto cristiano. ¿Por qué Justino hizo esta apología? Porque estaba siendo perseguida la iglesia de Cristo. Entonces, él tenía que dar su ¿cómo se dice? La defensa ante la persecución. Por eso Justino fue estudiado para que él presentara este argumento, esta primera apología, que es apología, defender. Entonces, la presentó para decir, ¿por qué nos persiguen? Y él desarrolló estos 3 puntos a través de su primera apología. La segunda apología fue motivada por un vergonzoso caso de persecución bajo Úrbico, que fue un perfecto. Este argumentaba que las persecuciones eran obras del enemigo y que aún así eran usadas por Dios para llamar a los suyos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esta segunda fue hacia un personaje, un perfecto? En ese tiempo los perfectos eran personas de alto, ¿cómo se podría decir? De alto rango, ¿no? O sea, eran personas respetables. Entonces, ¿qué pasó? Les voy a contar la historia rápidamente, porque esa no viene en su manual. El punto es que le vinieron con el chisme. Recordemos que en ese tiempo, si alguien decía, es que René es cristiano, sobres. Con esa simple declaración lo llevaban preso. Entonces, alguien culpó a 3 personas de que eran cristianos. Este perfecto Úrbico hizo un argumento, o dio una frase muy pues burlona, y a la vez pues como dañando a estos cristianos. Les dijo, ¿por qué no mejor se suicidan a declarar que son cristianos? Porque los vamos a matar de todos modos. Suicídense
y se evitan que nosotros los matemos. O sea, era una burla y era algo que pues calaba, ¿no? O sea, mejor muérete, porque de todos modos, por ser cristiano, te vamos a matar. O sea, imagínense, ¿no? Entonces, Justino hizo una apología defendiendo esto y diciendo que aquel que se suicide va en contra de la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios de vivos. Porque una cosa es que te maten defendiendo tu fe y otra que te mates por collón. ¿Por qué es eso? Un cobarde se suicida. ¿Por qué? Porque no quiere seguir luchando en esta vida, porque ya todo lo carga. O sea, Cristo, que en el Getsemaní sudaba sangre por la presión que él sintió, no se suicidó, sino que fue valientemente a la cruz. Que nosotros, ay, es que mi esposa me dejó, oh. O el trabajo, o debo, o sea, eso es de cobarde. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo lo arrebatan. Entonces, hermanos, esta apología desarrolla este tema hacia este comentario que este personaje que ahí está en el infierno, ya le están dando sus patadas, ya fue. La tercera es el relato de una larga discusión en Éfeso con un judío liberal. No, que saben inglés, ¿fui yo? No, ¿verdad? Fue solito. No me juzgues ahí. La tercera apología es el relato de una larga discusión en Éfeso con un judío liberal y hace frente a las objeciones acerca del cristianismo. Estas apologías todavía las podemos encontrar, pero los libros están bien caros porque son viejísimos. Entonces, ¿puede usted buscarlas? Inclusive si las haya, no las rola, porque son piezas argumentativas en las que podemos nosotros aprender muchas cosas, pero ya tienen un buen de años. Vamos a su manual en la página 25. Vamos a leer este pequeño parrafito. Vamos a ver un pequeño fragmento de una de sus apologías. En el párrafo 1, 2, 3, 4, en el 5, en el párrafo 5, donde dice: los escritos de Justino tienen el mérito de revelarnos cuáles eran las creencias y costumbres de aquella época. Refiriéndose al poder regenerador del Evangelio, dice: podemos señalar a muchos entre nosotros de que hombres violentos y tiranos fueron cambiados por un poder victorioso. Aquí está haciendo la primera apología que fue dada hacia el emperador Augusto Pío, porque estaba siendo perseguida la iglesia, y pues es que era obra del enemigo, pero pues era algo injusto que nos persiguieran porque no hacíamos nada. De hecho, se los enseñaron la clase pasada. ¿Por qué los empezaron a perseguir? Por cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque la gente que se convertía a Cristo dejaba de ir a las iglesias paganas. Y el otro, porque la comida que había sido sacrificada a los ídolos, pues ya no la compraban, porque los cristianos moralmente pues no la querían comprar. Ahora, estudiando la Biblia no nos importa, porque orando se santifica la comida. Pero por esos aspectos tan mensos, tan sin fundamentos, perseguían a la iglesia. Entonces aquí Justino está haciendo su apología diciendo: ¿cómo nos van a perseguir a nosotros si nosotros, siendo personas malvadas, hemos sido transformados? Ya no somos los que éramos antes, es lo que está diciendo. Dice más adelante: yo hallé en la doctrina de Cristo la única filosofía segura y saludable que tiene en sí el poder de encaminar a los que se apartan de la senda recta, y es dulce la porción que tienen aquellos que la practican. Que la doctrina es más dulce que la miel es evidente por el hecho
de que los que son formados en ella no niegan al nombre del Maestro, aunque tengan que morir. Nosotros, antes, seguíamos artes mágicas, nos dedicábamos al bien y al único Dios. Nosotros que antes seguíamos artes mágicas, ahora nos dedicamos al bien y al único Dios, que teníamos como la mejor cosa la adquisición de las riquezas y posesiones. Ahora tenemos todas las cosas en común y comunicamos mutuamente en las necesidades, que nos odiábamos y destruíamos el uno al otro, y que a causa de las costumbres diferentes no nos sentábamos junto al mismo fuego con otras personas de otras tribus, o sea, como eran antes. Dice, ahora, desde que vino Cristo, vivimos familiarmente con ellos y oramos por nuestros enemigos. Dile al que está a tu lado, ora por tus enemigos. Y procuramos persuadir a los que nos aborrecen injustamente, para que vivan conforme a los buenos preceptos de Cristo, a fin de que juntamente con nosotros sean hechos partícipes de la misma gozosa esperanza del galardón de Dios, ordenador de todo. Entonces vemos cómo está haciendo su argumento de por qué nos persiguen. Esto último, hermano, es para que usted lo anote en su cuaderno, lo estudie, porque es lo que tenemos que hacer. ¿Quién va a orar por sus enemigos? Diga yo. ¿Ustedes no, hermanos? ¿No van a orar por sus enemigos? ¿Quién va a orar por sus enemigos? Yo. A los que nos aborrecen, hablarles de Cristo para que se conviertan. Yo. Esa es nuestra actitud, que muchas veces, dile al que está a tu lado, no hacemos. Por eso, vea, por eso la historia es hermosa, porque nos exhorta. En sus escritos podemos ver cómo se llevaban a cabo las primeras reuniones de la iglesia. Dice uno de sus comentarios: vemos que el culto no era ritualista, no era ceremonioso, sino que consistía en la lectura de las escrituras, la explicación de las mismas, la oración, las oraciones y el canto, y la participación de la cena, y que tenía lugar principalmente el primer día de la semana. ¿Cómo se reunían las primeras iglesias? En casas, comían, hablaban la palabra, la explicaban, cantaban, acá oraban y ya. No era el ritualismo que ahora llevamos. Esos eran los inicios de la iglesia primitiva. Y vamos a ver el final de Justino. Es que tiene un nombre medio raro, ¿no? Para no parecer como un morrito, ¿no? Justino, ¿no? Justo, sería más poderoso, ¿no? Su final. La actividad de Justino no pudo menos que despertar el odio de los adversarios, y es lo que Jesús vino a enseñar, que yo no he venido a traer paz, sino contienda. Ni modo, Señor, ¿para qué nos dejas esta tarea? Un filósofo contrario a sus ideas, deseando deshacerse de él, denunció que era un cristiano. Le digo, decir que alguien es cristiano era para que lo metieran a la cárcel. Bueno, ahorita les digo lo que les voy a decir. Y junto con 6 hermanos más, tuvo que compadecer ante las autoridades. Allí confesó abiertamente su fe en Cristo, no temiendo la ira de sus adversarios, y fue condenado a muerte. Un estoico, ya vimos que es un estoico, era una filosofía, burlándose, le preguntó: ay, hermano, sí cala, yo lo estaba leyendo y sí cala, ay, cómo no está para meterle un guamazo. Pero ahora aprendimos que tenemos que orar por nuestros enemigos. Entonces, hermano, aquel que te cale, ¿qué vas a hacer? Es más fácil meterle guamazo. Un guamazo y después. ¿Qué ibas a comentar, René? ¿Vas a orar por mí?
Ahí va el comentario de este personaje. Qué bueno que no viene su nombre. Le preguntó si suponía que después de que le hubieran cortado la cabeza iría al cielo. O sea, burlándose. ¿Y si te cortan la cabeza te vas a ir al cielo? Imagínense, ¿no? Que te digan eso. ¿Cómo tú contestas? ¿Cómo va a contestar Justino? Justino contestó que no lo suponía, sino que estaba seguro, ¿no? Hermano, qué diferencia. Qué diferencia de cristianos a los que hay ahora, hermanos. Debemos de ser como ellos, debemos seguir su ejemplo. La decapitación de Justino y sus compañeros ocurrió probablemente en el año 1167 después de Cristo, siendo emperador Marco Aurelio. Y así terminó este gran hombre de Dios. Ahí va el comentario que les iba a decir. Estos mártires que los condenaban por decir es que él es cristiano, y enfrente de las autoridades ellos decían sí, soy cristiano. Ahorita con nuestros amigos, con nuestros familiares, a mí antes me da vergüenza decir que soy cristiano, que era cristiano, o aunque sea un Dios te bendiga. Y estos no les importaba padecer la muerte. Aquí lo máximo que vamos a padecer, hacer burla, a lo mejor rechazo. ¿Pero eso qué? O sea, por eso estamos estudiando esto, hermanos. Ellos estaban luchando contra la muerte, nosotros contra las burlas, y contra las burlas negamos a Cristo. Y ellos frente a la muerte se ponían firmes en su fe. Entonces, hermanos, atentos. Y terminamos esta clase. ¿Quiere su de receso? 15 minutos para que despierte, hermano.